Gloria a Dios. Hola, hola. Muy buenos días, amados y bendecidos del Señor. Gracias por, independientemente a la hora que lo hagas, gracias por unirte a este reto de lectura bíblica del Nuevo Testamento en 6 meses. Gracias por acompañarnos. Gracias por decirle al Señor que no solamente el Señor, sino su palabra son importantes para su vida. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios y Dios es importante para nosotros? Porque sacamos tiempo para oírlo, sacamos tiempo para someternos a la palabra y sacamos tiempo para dejar que la palabra nos enseñe y que la palabra nos guíe. Gloria a Dios. Hoy es nuestro día número 124. Gloria a Dios, vamos llegando. Día 124 y vamos a leer Marcos capítulo 4. Y vamos a sacar una poderosa enseñanza de esta porción de la palabra. Marcos 4 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una multitud alrededor de él, así que él entró en la barca. Luego se sentó en ella, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba de forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda y con roca debajo de ella. La semilla germinó con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que estos brotes no produjeron ningún grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Más tarde, Jesús se quedó a solas con sus 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido. Ellos le preguntaron el significado de las parábolas. Él les contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de estas parábolas, ¿cómo entenderán las demás? El agricultor que siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otro, es lo que significa. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, de 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún el poco entendimiento que tienen. Jesús también les dijo,
El reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les hablaba todo a ellos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo seguían. Y pronto se desató una tormenta tan feroz y las olas eran tan violentas que la barca empezó a llenarse de agua con peligro de hundirse. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros, «que hasta el viento y las olas lo obedecen». Gloria a Dios. Más adelante, un poquito más adelante, los discípulos iban a comprender quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús va a ir al cielo, les da todo poder y toda autoridad. Y finalmente los ojos de ellos fueron abiertos y entendieron que Jesús era Dios. Entendieron que ese mismo poder que tenía Jesús para ordenar que el viento enmudeciera, que las olas se calmaran, que los muertos se levantaran, que los ciegos vieran, que los sordos escucharan, que los paralíticos caminaran, que ellos también podían hacerlo, y vaya que lo hicieron en el libro de los Hechos. Yo quiero rescatar el versículo 25 o el versículo 24. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentos escuchen, más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Dice el 25: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. ¿Usted quiere entendimiento? ¿Usted quiere sabiduría? ¿Usted quiere revelación? ¿Usted quiere tomar buenas decisiones? ¿Usted quiere hablar bien y no equivocarse? ¿Usted quiere que todo en su vida le salga bien? Entonces necesita entendimiento. Y el entendimiento viene en tiempos como estos, cuando usted se somete a la palabra. El entendimiento viene cuando usted escucha la voz de Dios. El entendimiento viene cuando usted le dice al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. El entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la gracia y las puertas se abren cuando usted va a la presencia del Señor y en confianza le dice: Señor, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que tengo, estos son los planes, pero yo me someto completamente a tu voluntad. Dame entendimiento, dame sabiduría, dame revelación. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que a los que escuchan mis enseñanzas, como ustedes que están escuchando la palabra, se le dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan la palabra, a los que no respetan la palabra de Dios, a los que le parece una mamera, algo irrisorio, algo tonto, algo absurdo, una cosa como esta que estamos haciendo la palabra de Dios, dice que aún se les quitará el poco entendimiento que tienen. Entonces por eso cometen errores, entonces por eso se equivocan, entonces por eso van de mal en peor, entonces por eso nada les sale. No es porque Dios los maldiga,
bendiga, no es porque les llegue el juicio, no, sencillamente carecen de entendimiento. Y en este mundo, y en estos días, y en estos tiempos violentos, necesitamos el entendimiento de Dios en nuestras vidas para tomar decisiones sabias, acertadas y prudentes. Un abrazo grande, amados, volveremos.